Bienvenidos a nuestro canal. Hoy abordaremos un fenómeno que no solo despierta interés a nivel científico y popular, sino también dentro de nuestra comunidad de fe, el gran eclipse americano de 2024 y su impactante conexión con las narraciones bíblicas de Jonás y Nínive. En primer lugar, contemplemos el lienzo celestial como un testigo de la gloria divina. Un evento astronómico de magnitudes colosales se cierne sobre nosotros, trayendo consigo la posibilidad de interpretaciones que van más allá de lo meramente científico. Hablamos del eclipse total de Sol que acontecerá el 8 de abril de 2024 en los Estados Unidos de América. Recordemos que en la Sagrada Escritura se nos revela que los elementos celestiales como el Sol, la Luna y las estrellas fueron creados por Dios no solo para iluminar y marcar el paso del tiempo, sino también como señales proféticas. Así nos lo enseña el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Si bien los eclipses suelen ser fenómenos espaciados en el tiempo y en la geografía, la secuencia que se produce con solo 7 años de diferencia entre el eclipse de agosto de 2017 y el próximo de 2024 parece trascender las leyes de los promedios que los astrónomos suelen aplicar. Es aquí donde se nos presenta un encuentro entre ciencia y fe, y se nos invita a buscar una comprensión mayor. No podemos ignorar el simbolismo impactante de la gran X que estos dos fenómenos, separados por un periodo de tiempo tan bíblicamente significativo, forman sobre la geografía americana. Sabemos que en la Biblia el número 7 representa la perfección, el cumplimiento de los planes divinos. Esto nos lleva a preguntarnos con reverencia: ¿qué mensaje divino estará implícito en esta señal astronómica? Es en el epicentro físico de esta X, en Carbondale, Illinois, un lugar conocido como el Pequeño Egipto, donde contemplamos con asombro una conexión más profunda con las Sagradas Escrituras. Este detalle histórico bíblico no puede pasar inadvertido para quien busca entender los tiempos a través de la lente de la fe. La hambruna que afectó el norte de Illinois a mediados del siglo XIX y que resultó en un viaje al sur en busca de alimento, evoca de manera inmediata la historia de José en Egipto y la posterior sed de los hijos de Jacob que los condujo a las tierras del Nilo. Ahora bien, veamos cómo nuestras escrituras nos hablan a través de estas circunstancias. No es nuevo para nosotros que los eventos cósmicos actúen como precursores o heraldos de designios celestiales. Y aunque no vemos los eclipses como maldiciones, es prudente recibirlos como advertencias que nos invitan a la reflexión y a la rectificación de nuestros caminos. En este punto, inevitablemente nos volvemos hacia la historia del profeta Jonás, cuyas narraciones tienen extrañas coincidencias con los eventos actuales. La primera de estas coincidencias ocurre en la intersección entre eclipse y geografía. 7 ciudades llamadas Nínive, dispersas en la ruta del eclipse, susurran el sabor de la antigüedad, llevando nuestros pensamientos hacia la ciudad que, en su tiempo, fue llamada a la contrición y la penitencia por el profeta. Veamos detalladamente el pasaje de Jonás, para quienes tal vez no lo recuerden. Jonás, en su misión divinamente impuesta, llegó a Nínive y proclamó el mensaje del Señor: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y así lo atestigua Jonás 3:4. La misión de Jonás y la respuesta de Nínive nos enseñan sobre la misericordia de Dios, quien, dispuesto a perdonar incluso a una ciudad tan impía como Nínive, se complació en su arrepentimiento colectivo y apartó el desastre. Esta historia bíblica, presentada en el libro de Jonás,
transcurre en una ciudad asiria que no solo estaba sumida en la iniquidad, sino que también había sido marcada por fenómenos celestiales. Debemos entender que las Escrituras nos hablan de una Nínive confrontada por señales divinas, a las que no podía permanecer indiferente. Es aquí donde su historia comienza a resonar con la nuestra. Continuemos desentrañando las conexiones entre el gran eclipse americano de 2024 y las profundidades de la revelación bíblica. Es en los anales de la historia asiria donde encontramos más pistas que nos llevan a un paralelismo asombroso. Los registros y descubrimientos arqueológicos sugieren que, justo antes de la llegada de Jonás a Nínive, un eclipse solar se manifestó sobre la gran ciudad. Hablamos de un signo en los cielos que, para los antiguos asirios, no era un mero fenómeno astronómico, sino un augurio de cambio y posible juicio divino. Los eclipses en Asiria eran interpretados como presagios directos de los cielos, signos que presagiaban alteraciones en el trono y posibles catástrofes naturales. Así lo testimonian las crónicas de la época. El rey será depuesto y asesinado, y un hombre inútil tomará el trono. La lluvia del cielo inundará la tierra, las murallas de la ciudad serán destruidas. Dichas interpretaciones nos hacen reflexionar sobre los efectos que tales señales podrían haber tenido en la predisposición de Nínive al mensaje de Jonás. Fue en un momento de debilidad nacional, de agitación interna y calamidades externas, que Nínive se enfrentó a la advertencia de Dios a través de Jonás. Y es aquí, en el receptáculo de esa vulnerabilidad y ese reconocimiento de la necesidad de arrepentimiento, donde la antigua ciudad encontró la gracia y la misericordia del Todopoderoso. La reacción de Nínive ante el anuncio del juicio divino es un testimonio del poder transformador del arrepentimiento. La Biblia nos relata que desde el más grande hasta el más pequeño, todos en Nínive se volcaron hacia Dios en súplica y penitencia. Incluso su rey se despojó de su manto real y se sentó en cenizas, como señal de humillación y contrición. Ahora, si volvemos nuestros ojos a los tiempos actuales y al próximo eclipse, nos enfrentamos a la inevitable pregunta: ¿qué llamado de atención se nos está haciendo a nosotros como nación, como iglesia y como individuos? En nuestros tiempos, como en los antiguos, creemos que Dios sigue enviando advertencias antes de que un juicio se manifieste. Estas advertencias bíblicas, como las que encontramos en el libro de Joel, hablan no solo de juicio, sino también de un deseo divino de arrepentimiento y restauración. Él advierte y luego espera para ver si hay arrepentimiento, y Él juzga si no hay arrepentimiento, nos enseñan las Escrituras. El llamado es siempre primero a la penitencia, al cambio de corazón. La relación entre el pueblo de Dios y las naciones a lo largo de la historia es también parte de este llamado. La promesa de Dios a Abraham y sus descendientes, como la encontramos en Génesis 17, además te doy a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré su Dios, resuena con fuerza. Este pacto es eterno y su estabilidad y respeto siguen siendo relevantes hoy en día. Frente a este escenario, cabe preguntarse cómo estamos respondiendo como nación a este pacto perpetuo. La historia de Israel y sus enfrentamientos territoriales no es solo una cuestión de política internacional, sino también una materia de gran importancia espiritual y profética. A lo largo de la historia contemporánea, hemos sido testigos de cómo acciones políticas que han tratado de desafiar este pacto han coincidido con repercusiones significativas. No es coincidencia cuando, por ejemplo, la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel
se encontró con un apoyo inquebrantable y también con una oposición férrea. Del mismo modo, cualquier intento de dividir la Tierra ha encontrado no solo desafíos políticos, sino también consecuencias que algunos interpretarían como divinas. Es en este punto donde reconocemos que, así como la antigua Nínive fue llamada al arrepentimiento, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada de decisiones trascendentales. Habrá un reconocimiento sincero de la necesidad de arrepentirse de acciones pasadas que puedan haber ido en contra de los mandatos divinos, y así el eclipse americano de 2024 se yergue frente a nosotros no solo como un espectáculo para la vista, sino como una invitación a la introspección y la reconsideración de nuestros caminos. ¿Estaremos atentos a las señales que se nos presentan en estos tiempos? Continuemos desentrañando las conexiones entre el gran eclipse americano de 2024 y las profundidades de la revelación bíblica. El significado de un eclipse solar, como el que presenciará la nación en 2024, puede interpretarse de diversas formas, pero para nosotros los creyentes se presenta como un poderoso recordatorio de que vivimos en un mundo creado por un Dios que obra con propósito y diseño. La atención que prestamos a estas señales celestiales puede servir para orientar nuestra fe y nuestras acciones. Cada fenómeno en los cielos nos da un eco de las palabras que encontramos en Lucas 21, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia entre las naciones, confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Nos enfrentamos, pues, a un tiempo de profunda incertidumbre y expectación, pero también de gran oportunidad para el arrepentimiento y la renovación espiritual. Durante la crucifixión del Señor, también hubo un eclipse de sol que hizo que hubiera oscuridad total por 3 horas. El eclipse de crucifixión, también conocido como la oscuridad de la crucifixión o la tiniebla de la crucifixión, es un episodio descrito en 3 de los evangelios en los que el cielo se oscurece durante el día en el momento de la crucifixión de Jesús. Es sin duda el eclipse más largo de la historia. Lucas 23 dice: «Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad». Vemos, pues, que Dios sigue llamando al hombre a volverse en arrepentimiento por sus pecados para vivir conforme al plan divino. Podemos ver también que el eclipse pasará por la zona donde está la réplica del Arca de Noé, construida en Kentucky, con las dimensiones reales de la embarcación que ordenó construir Dios a Noé, para traer salvación al mundo perdido en su época. Con este eclipse en particular de Estados Unidos, su recorrido y la intersección de su camino con el eclipse anterior invita a la contemplación y al discernimiento de lo que está por suceder en el mundo en este tiempo final que nos toca vivir, más aún cuando consideramos que ambos eclipses cruzan 7 ciudades nombradas Salem y Nínive respectivamente, remarcando una llamada al arrepentimiento en conexión con Jerusalén y con el mensaje de Jonás a Nínive. Con estas señales en mente, miramos hacia un mundo que con urgencia necesita un cambio de rumbo, una revisión de prioridades y, sobre todo, una disposición al arrepentimiento genuino ante Dios. No es solo Estados Unidos como nación, sino cada uno de nosotros como individuos, quienes debemos buscar la dirección divina y abrir nuestros corazones a su guía. A medida que avanzamos hacia la fecha señalada en el calendario, debemos preguntarnos cuál será el impacto de nuestras elecciones cotidianas y nuestras políticas nacionales. La Biblia nos llama a discernir los tiempos y a actuar con la sabiduría que viene de lo alto, no con meras reacciones humanas.
El Señor siempre busca la restauración y la reconciliación antes que el juicio. La historia de Nínive y su encuentro con el profeta Jonás nos da esperanza, nos enseña que incluso la ciudad más alejada de Dios puede volver a Él y recibir misericordia y perdón. Esta es la promesa que necesitamos mantener en nuestros corazones y mentes en los próximos años, mientras consideramos este fenómeno astronómico no solo como un evento de espectáculo, sino como una invitación divina a la reflexión y la transformación. Que cada uno de nosotros tome este tiempo como una oportunidad para ajustar nuestros corazones y nuestras vidas a los caminos del Señor. Preparémonos, pues, individual y colectivamente, para recibir este eclipse no en temor, sino en esperanza y en oración activa, pidiendo al Señor que revele aquello de lo que debemos arrepentirnos y a que nos fortalezca en nuestra fidelidad a su palabra. Que este sea un tiempo mirado hacia el cielo, no buscando señales y maravillas, sino buscando la presencia de Dios, su guía y su misericordia. Recordemos siempre que el juicio de Dios es justo, pero su misericordia es aún mayor, y su deseo es que todos lleguemos al arrepentimiento. Este eclipse puede ser el llamado que necesitamos para volver nuestros corazones hacia Él y encontrar la renovación que busca nuestra nación y nuestro mundo. Que Dios les bendiga y que este mensaje les guíe en su camino de fe. No olviden suscribirse para más vídeos como este. Hasta la próxima. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!